Entonces, vean, hicimos varios ejercicios, vimos lo de frecuencia, periodo, que se relacionan, vimos lo de velocidad de propagación y vimos un par de fórmulas más que creo que no hemos usado. Bueno, sí usamos unas. Perdón por bajar tan rápido, es que ocupo llegar a las fórmulas. Vimos, ¿dónde están? Estas, que son de las frecuencias naturales, que puedo calcular la frecuencia con base a qué tan tensa está la cuerda y qué tan densa es la cuerda, y ahí saqué una guitarra desafinada para eso. Este, vimos que hay un número de armónicos que se relacionan con n por la frecuencia original, ¿verdad? Vimos varias de esas cosas y lo de velocidad de propagación y periodo que ya les dije. Entonces veamos un par de ejercicios rápidos de esto y luego ya nos metemos de lleno a sonido. Obviamente eso está relacionado con sonido, ¿verdad? Eso queda claro. Pero ya sonido como tal, como su propio tema, ya lo vamos a ver. Entonces, vayamos al ejercicio 96. Voy a tener esto por aquí pegado para tenerlo. Dice, se forma una onda estacionaria en una cuerda estirada de 3 metros de longitud. En una cuerda de 3 metros de longitud donde se forma una onda estacionaria. ¿Qué longitud de onda tienen el primer armónico y el tercer armónico? Ok, entonces, este, aquí ustedes pensarán que no me están dando suficiente información, porque solo tengo la L, ¿verdad? Solo tengo la L, entonces está un poco difícil decir muy fácilmente con estas fórmulas el, lo de la frecuencia, lo de la frecuencia de oscilación. Pero aquí está el toque. Tienen que considerar que cuando hablábamos de ondas estacionarias, eran ondas que se formaban, la verdad no lo voy a dibujar aquí hay dibujos muy bonitos, acá. Habían, habían ondas que se formaban, de hecho creo que incluso lo importante es que no tengo una fórmula extra, tal vez sí hay una fórmula de esto, de hecho. Miren un toque. Ahora que lo pienso, si hay una fórmula de eso. Aquí está, sí. No, ni siquiera, les iba a como mostrar el dibujo para que vean cómo se puede asumir la longitud de onda, pero no, ya hay una fórmula que te lo dice. Fue que olvidé poner estas. Entonces sí, vean, la longitud de onda es 2 por la longitud de la cuerda dividido entre n, donde n me dice si es el primer armónico o el segundo. Básicamente eso tiene que ver con que el primer armónico hace así y oscila de esa forma, ¿verdad? El segundo armónico lo que hace es esto. Entonces espero que ustedes estén de acuerdo conmigo que en el segundo armónico, ese es el segundo armónico, la longitud de la cuerda es ya la longitud de onda. Recuerden que una longitud de onda es la distancia de cresta a cresta o de valla a valla. En cambio acá, esto de aquí es media longitud de onda. Eso es lo que quiere decir esto, básicamente. Eso es lo que quieren decir estas fórmulas de aquí. Pero ya están las fórmulas. Entonces, qué longitud de onda tiene el primer armónico? El primer armónico es n igual a 1. Primer armónico, primer voy a borrar esto. Primer armónico es n igual a 1. Entonces es el lambda sub 1, que sería 2 por L, dividido entre 1. Y la longitud de la cuerda son 3 metros. Entonces serían 2 por 3, que eso es 6. La longitud de onda del primer armónico son 6 metros, porque esto es apenas mitad de la longitud de onda. Entonces tiene que ser 6 metros, tiene que ser el doble. Entonces esta es la longitud de onda del primer armónico. 6 metros. ¿Cuál es la del segundo? Va a ser
2 por L, ahora N es igual a 2 en el segundo, dividido entre 2. Espero que estén de acuerdo conmigo que eso es solo L, que son 3 metros. Entonces vean que se cumple lo que les dije. Acá los 3 metros de cuerda ya es la longitud de la onda. Parece que la fórmula sí funciona, ¿verdad? Cosas así. No sé si tienen una pregunta con esto. Ok. Entonces veamos el 100 y ya vamos a sonido. En un violín, una cuerda correctamente afinada en la nota musical La tiene una frecuencia de 440 Hz. Profe, ¿por qué puso 2 abajo en la segunda fórmula? Ah, la fórmula es 2 por L dividido entre N. N me indica si es el primer armónico, el segundo, etc. Para el primer armónico metí N igual a 1, ahí está el 1. Para el segundo armónico metí N igual a 2. Es por eso. Creo que la pregunta iba porque se pedía el tercer armónico, pero sí se hizo el segundo. Voy, se pidió el tercero, lo leí mal. El tercer armónico, me disculpan. El tercer, sí, sí, sí. Ya entendí, me estaba diciendo que me equivoqué y tiene toda la razón. El tercer armónico más bien se va a ver así. Vamos a ver si lo logro dibujar. El tercer armónico se va a ver... No, estoy dibujando el segundo. Vamos de nuevo. Así se va a ver el tercero. Donde aquí hay una longitud de onda y aquí hay como un poco más. Entonces es menos de 3 metros. Tiene que ser menos de 3 metros. De hecho son 2 metros porque esos son 2/3 de la cuerda. Pero vamos a ver. En el tercero, ese es el segundo. Voy a quitar el cuadrado. El tercero, n es igual a 3. Y entonces sería 2 por L entre 3. Eso sería 2 por 3 metros dividido entre 3. Y eso en efecto da 2 metros. Sí, era el tercer armónico. Muchas gracias por la corrección. ¿Alguna pregunta? Ok, voy a volver al 100 entonces. En un violín, una cuerda correctamente afinada en la nota musical La tiene una frecuencia de 440 Hz. Si una cuerda correspondiente a la nota La produce un sonido de a 450 Hz bajo una tensión de 500 newtons, me están diciendo que con una tensión de 500 newtons, cuando la... me, me siento un poco ronco, qué raro. Cuando la fuerza de tensión son 500 newtons, la frecuencia me está dando de 450 Hz. Y me están preguntando cuánto debería ser la tensión correcta que me lleva a los 440 Hz. Básicamente me están diciendo, imagínense en la cuerda de la guitarra, que entre más la tensaba, más agudo suena, ¿verdad? Entonces me están diciendo, a 500 newtons se está tensando demasiado, 450 Hz. Tengo que bajarle la tensión. ¿Cuánto tiene que ser la tensión para que sea 440? Eso es lo que me están diciendo. Entonces, busquemos la fórmula que tenía fuerza de tensión. Esa era, voy a copiar esto, lo pego acá. La frecuencia es igual a n entre 2L por la raíz de la fuerza de la tensión dividido entre mu. Se ve como muchas cosas, pero empecemos con lo primero. La nota principal, cuando yo toco la tecla de una nota, cuando yo toco la tecla de un piano, o cuando yo toco una cuerda, la cuerda de una guitarra, la nota que suena, la nota principal, ¿cuál armónico es?
El primero. El primer armónico es la nota que suena. Los demás armónicos acompañan a la otra nota y le da cuerpo a la nota. Yo iba a buscar un video de eso y lo había olvidado, pero quiero que lo escuchen. Una nota sin armónicos son esos pitillos. eh, Vamos a ver si lo encuentro. Estoy intentando buscar algún video de eso. Igual, si no en el receso lo busco, para no perder mucho tiempo con ustedes. Pero voy a compartir pantalla de nuevo, entonces. Ahorita busco cuál de esos videos tendrá la información. Pero sí, digamos, una nota es solo el primer armónico y ya más armónico lo que hacen es darle cuerpo a la nota. Entonces, cuando me están diciendo que 450 Hz es la frecuencia, me están diciendo que es la frecuencia del primer armónico. Entonces yo puedo decir que n es igual a 1. Muy bien. Entonces, cuando n es igual a 1, queda F1 es igual a 1 entre 2L por la raíz de la fuerza de tensión entre mu, ¿verdad? Me están diciendo que 450 Hz corresponde a una fuerza de 500 newtons. De esta forma. ¿Verdad? Entonces, ahora quiero saber a 440 Hz. Eso va a ser 1 entre 2L por alguna tensión que no conozco sobre mu. Tengo estas dos ecuaciones. Tengo estas dos ecuaciones y de alguna forma necesito de alguna forma de aquí poder encontrar cuánto es la tensión de la cuerda. Pero está raro, como que hay demasiados datos que no tengo. Vean lo que voy a hacer. Vean ese toque. Voy a poner eso a un lado. Voy a pasar esta raíz a dividir. Entonces tengo que 1 entre 2L es igual a esto. Entonces, como 1 entre 2L es igual a esto, voy a cambiar en la ecuación 2, 1 entre 2L, lo voy a cambiar por esto de aquí, ya que son iguales. Está listo. Voy a cambiar 1 entre 2L por esto de aquí, ya que son iguales. Entonces, de este lado puedo escribir 440 Hz igual, y en lugar de 1 entre 2L, voy a escribir esto de acá. No sé si queda alguna duda con eso. Si tiene sentido. Ok. Si tiene sentido, voy a seguir entonces.
Voy a Estamos simplificar. suponiendo entonces es que la longitud es la misma en ambos. No, no sé si Sí, me queda claro. es la misma cuerda. Es la misma Y cuerda ambos, de la guitarra. ¿Perdón? y ambas frecuencias igual estarían en el primer armónico. Exacto, sí, Solo cambia la tensión y eso influye en la frecuencia. O sea, a ver si me queda exacto, claro. exacto, exacto. En un violín, en una guitarra, la longitud de la cuerda es la misma. Yo cambio qué tan tensa está y es la misma cuerda, entonces la densidad también es la misma. Ok, ok. ¿Qué pasa con DY, VY? No entendí por qué pasa a DY. Ah, ¿por qué pasa a dividir? Perdón, lo lamento mucho. ¿Por qué paso a dividir la raíz? Es que, digamos, ocupo de alguna forma relacionar estas dos ecuaciones y volarme algunos datos. Otra opción, ya que otra persona me preguntó que está confuso, que si no hay otra manera de hacerlo. Otra manera de hacer esto es, digamos, véanlo así. Otra cosa que podemos hacer es la siguiente. Eh, Voy a copiar estas dos ecuaciones y voy a ponerlas aquí a un lado. Mm, Una cosa que uno puede hacer con las ecuaciones es dividirlas. Digamos, si yo tengo, por ejemplo, que A es igual a B y que C es igual a D, yo puedo dividir estas dos ecuaciones. Y me queda que A sobre C es B sobre D. Eso es algo que yo puedo hacer, es válido. Se puede, digamos. Entonces, si sintieron que el concepto de despejar esto era un poco raro o confuso, otra cosa que podemos hacer para volarnos datos es dividir estas dos ecuaciones. Entonces, aquí quedaría esto sobre esto. Y aquí quedaría este numerador, esto arriba. Voy a, voy a bajar todo para tener buen espacio. Me quedaría esto arriba sobre esto abajo, de esta forma. Esa es otra cosa que me sirve y de eso puedo encontrar la tensión. No sé si prefieren este camino, si tiene más sentido. Tengo dos ecuaciones y divido una sobre la otra. Creo que prefiero ese. Perfecto. Voy a mantenerme con este. Porque vean el 1 entre 2L arriba y abajo en la fracción. ¿Qué les puedo hacer? Se cancelan. Los puedo cancelar, correcto. Ese está arriba, ese está abajo y chao, 1 entre 2L. Entonces, esto de este lado es igual a la división entre, voy a ponerlo debajo. Esto es igual a la división entre 500 newtons entre esta densidad sobre esto de acá. Ahora, como son dos raíces, lo que voy a hacer es juntarlas en una sola. Voy a hacer una sola raíz, ¿verdad? Eso yo puedo. Yo puedo juntar todo esto en una sola raíz. Si eso es una raíz, si eso es una raíz, puedo poner la raíz de todo junto, ¿verdad? Eso es válido. Eh, luego de hacer eso, lo que voy a hacer ahora es nada más hacer esta división de fracciones. ¿Cómo se hace una división de fracciones? Se hace el del extremo con el extremo y este con este. A eso se le llama operación oreja.
Entonces, ¿qué queda? El extremo con el extremo queda 500 por mu. Eso queda arriba. Sobre el de este por este. Queda mu por la fuerza de tensión. ¿Alguna pregunta hasta ahora con esos pasos? Primero junté las raíces en una sola y luego le hice operación oreja hasta fracción y quedó así. ¿Qué valor tiene el mu? No sabemos. No lo dieron. Ese es el problema. Por eso es que estaba haciendo tanta cosa. Porque como no lo dieron, hice esto, pero a la hora de hacer esto, vean lo que pasó. Tengo uno arriba y uno abajo. Entonces se me va a cancelar. Y no lo ocupé. Lo único que me queda es despejar esta ecuación. Entonces voy a escribirla de forma grande para ya empezar a hacer todos los pasos para despejarla. Quiero que vean todos los pasos, entonces voy a seguir por aquí arriba y voy a poner 450 entre 440 es igual a la raíz. ¿Y qué sobró? Sobró 500 newtons y sobró la tensión que no conozco. Voy a despejar Ft de esta ecuación. Ft es la variable a despejar. Está dentro de una raíz. Entonces lo primero que voy a hacer es elevar al cuadrado. Elevo esto al cuadrado y el cuadrado se va con la raíz. Ok. Voy a meter eso en la calco para ya tenerlo como un número. 450 entre 440 a la 2. Eso da como 1.046. Es igual a esto. Entonces, ¿qué hago? El Ft está dividiendo, pero yo ocupo que esté arriba para despejarlo, entonces lo voy a pasar para arriba. Por último, el 1.046 está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Y eso me da como 478 newtons. Conclusión, si 500 newtons me daba una frecuencia de 450 Hz, necesitaba 478 newtons la tensión, necesitaba reducir la tensión para que se me afine el violín a la frecuencia correcta, que era 440. Sé que fueron muchos pasos. Voy a borrar esos de aquí. Voy a ordenarles esto para cuando lo suba a la presentación. Voy a ordenarles esto para que solo esté lo que hicimos. Entonces, ¿qué hicimos? Usamos esta fórmula, donde es el primer armónico, entonces n es igual a 1. Y de ahí vimos que 450 Hz es una tensión de 500 y 440 Hz es una tensión que no conozco. Como tengo datos que me ocupo librar, lo que hice fue dividir las ecuaciones. Entonces, dividí las ecuaciones. De este lado queda esto entre esto y del otro esto entre esto. Se me cancelan los 1 entre 2L. Excelente, eso es una muy buena noticia. Entonces, al cancelarse, solo queda esto igual a las raíces. Y estas son propiedades de las raíces y cosas por el estilo. Puedo meterlo todo dentro de la misma raíz, ¿verdad? Definitivamente. Ahí mismo no se podía cancelar M. Sí,
aquí mismo lo puedes cancelar. Te voy a ser honesto. Yo personalmente no veo obvio que aquí se me cancele esto con esto y se me quede la raíz de 500 y la raíz de ft. A mí, yo no lo hubiera podido ver aquí. Pero si vos desde aquí lo querés cancelar, sí, lo hubieras podido hacer. Yo prefiero hacer esto porque ya en esta fracción para mí se ve muy obvio que se pueden cancelar los mus. Bueno, entonces hice operación oreja, queda así y se cancelan los mus. Eventualmente quedo con esta ecuación. Y esta ecuación ya lo que viene es despejar. Cosas de despeje. Despejar ft de esta ecuación. ¿Qué hice para despejar ft de esta ecuación? Elevé al cuadrado. Elevé al cuadrado para librarme de la raíz. Metí esto en la calcu. Pasé el ft a multiplicar. Y el 1.046 a dividir. No te preocupes. Que me dijo que disculpe por entrar tarde. No te preocupes. Ok. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Sé que hizo muchos pasos, ahí intenten verlo con calma y me preguntan cualquier duda. Me preguntan sin miedo. Y voy a borrarme. No, eso sí lo usamos. Voy a dejarlo ahí. Esos son los ejercicios de vibraciones y ondas. Yo ahora les mando recomendados. Les mando hoy en la tarde. Qué raro. Esta persona está. Debería estar aquí. Sí, ahí está. ¿Todo bien? Me muevo a sonido. Ok. Si todo bien, entonces voy a... Empecemos a hablar de sonido. Ya hemos hablado un poco de sonido, hemos hablado cómo la frecuencia está conectada con el tono. Entre más frecuencia, más agudo o más grave. Más agudo. Sí, entre más frecuencia, más aguda es la nota. Diferentes frecuencias nos lleva a diferentes tonos, ¿verdad? Ustedes obviamente van a estar de acuerdo conmigo que no todos los sonidos que son posibles en el mundo son los que podemos escuchar. Hay sonidos que son inaudibles para el oído humano, ¿verdad? El rango audible va desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. Voy a serles honesto. Este rango es muy optimista, muy, muy, muy optimista, especialmente hoy en día, que por ejemplo yo tengo estos audífonos puestos todo el día, todos los días, mi rango es bastante menor. Si ya cumplen más de 30 años, más de 40 años, el rango es bastante menor. El rango se va reduciendo con el tiempo, el rango del audible y lo inaudible. Incluso yo estoy segurísimo de que mi rango es bastante más pequeño que esto, a punta de a cada rato estar con esas cosas a volumen alto. Digo yo, me parece. Pero bueno, el rango audible está como entre los 20 Hz y los 20 kHz. Frecuencias más pequeñas, tonos más graves de lo que es capaz que escuche un ser humano, son frecuencias infrasónicas. Y frecuencias más allá de lo que puede escuchar el ser humano son frecuencias ultrasónicas. Aquí piensen, por ejemplo, en esos pitillos que usan como para los perros y cosas así, que es un pito que uno no escucha, pero el perro definitivamente sí. Eso es un ejemplo muy claro. Es algo que está hecho para sonar a una frecuencia diferente a la de uno, a la que uno puede escuchar. Lo que me preocupa, porque entonces es difícil saber, digo yo, si se les hace feo el sonido, o si les duele, o si les incomoda. Pero, pero sí. Ese ejemplo sería ultrasónico o infrasónico. Buena pregunta, yo creo que es ultrasónico.
Creo que es una frecuencia muy alta que no podemos escuchar, la de esos pitillos. Que no podemos, pero algunos perros sí. Entonces, ¿qué es lo que forma un sonido? Un sonido es formado por vibraciones en un material. Esas vibraciones vienen de alguna cosa que le cause ese sonido. Puede ser un golpe, ¿verdad? Pueden ser aire que yo estoy mandando por mis cuerdas vocales para que llegue un mensaje. Puede ser, por ejemplo, cuando tienen una olla hirviendo, que de repente está sonando si tiene tapa, ¿verdad? Eso, el vapor produce una vibración en el material que causa sonido. Puede ser la vibración de una cuerda que hace vibrar el aire. Hay muchos ejemplos, muchos, muchos, muchos. Pero todos esos lo que causan es vibraciones que se van transmitiendo. Y esas vibraciones eventualmente pueden llegar a los oídos de ustedes y cosas por el estilo. ¿Alguien aquí sabe por qué uno se escucha diferente en un audio a lo que uno escucha su propia voz? No, pero yo supondría que es por el material que hay entre las cuerdas y el oído, que es carne y no. A ver, supongo que las ondas viajan por ahí, un poco diferente. Tiene sentido, ¿no? ¿Alguien también quiere decir si sabe o no sabe? Bueno, lo que dice el compañero es cierto. Básicamente, uno tiene la costumbre de escuchar su propia voz, pero las vibraciones llegan de las cuerdas vocales a través de materia sólida hasta los tímpanos. Eh, Llega con una frecuencia diferente. ¿Por qué llega con una frecuencia diferente? Porque se está transmitiendo por otro medio que hace vibrar al material diferente. La misma vibración hace vibrar diferente carne que aire. Aire, que es lo que se usa para llegar al audio del celular o a los oídos de otras personas, es lo que hace, es ya con lo que escucha otra gente tu voz. A uno le suena feo porque uno no tiene la costumbre, ¿verdad? Para otra gente, la voz de uno es la voz de uno, la voz que uno siempre ha tenido. Tal vez piensan que es fea, pero es la voz que uno siempre ha tenido, se les hace normal. Cuando uno escucha un audio de uno mismo, yo ya no, porque llevo que desde la virtualidad, llevo desde el 2020 escuchando mi propia voz en videos. Es una pequeña tortura, pero todo bien, ya me acostumbré. Y gente que está muy acostumbrada a escuchar su voz en grabaciones ya se acostumbra. Pero las primeras veces se siente muy feo porque uno no tiene la costumbre de escuchar su propia voz, ¿verdad? Más yo que yo hablo agudo. Entonces, yo hablo agudo, pero yo no me escucho tan agudo. Entonces, las primeras veces que yo escuché mi propia voz en audio, yo decía, es que suena chillón, me explico. Pero sí, es interesante. Tiene que ver con eso. La moraleja del cuento es que el sonido se propaga en diferentes materiales. En diferentes materiales viaja a diferentes velocidades y a diferentes frecuencias. Recuerden, la velocidad de propagación está relacionada con la frecuencia. Entonces, diferentes velocidades son diferentes frecuencias. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok. Recuerden que la unidad de la Profe, frecuencia es... Opa, dime. el sonido, tipo la voz de alguien, entonces sí cambia a la hora de uno estar cerca de ahí escuchándolo por un audio, por decirlo así, sí cambia o es la percepción de uno solo. ¿Decís como la voz de otra persona por audio o normal o la voz de uno mismo? De otra persona puede ser también. O La, sea, no es solo percepción de uno, tipo que uno lo escuche diferente, sino que hay algo ahí que afecta, ¿no? ajá, digamos, la voz de otra persona debería sonar muy parecido en persona y en audio. Ya ahí lo que hace que suene diferente es la calidad del audio, ¿verdad? Obviamente no suena idéntico. Mejores micrófonos te hacen sonar diferente. Por ejemplo, ahí ya tiene que ver con algo de la maquinaria.
Lo que yo decía es que mi propia voz, la que yo escucho, como yo la estoy escuchando en este momento, suena diferente a como la escucha otra persona al frente mío, sea un ser humano o una máquina, por el hecho de que sí es diferente, porque es diferente frecuencia la que viaja a través de mi cuerpo al tímpano versus en el aire al oído, al tímpano de la otra persona o al micrófono del celular. Ajá. Ok, gracias. Como eso. Entonces, para repetir eso de lo del medio de propagación, básicamente el asunto es que velocidad, eso es una fórmula que vimos la clase pasada. La fórmula era que la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Lo que quiere decir esto es que la velocidad de propagación del sonido cambia según el material. No es la misma velocidad del sonido en agua que en aire y cosas así. Lo que cambia de este lado es la frecuencia. La frecuencia de tu voz cambia según el material en el que se propaga. Esa es la moraleja. Ok. Aquí les doy una tabla de... sí, ladies, dime. Una duda rápida, como eso del medio, como me hizo pensar en ese experimento de que ponen dos latas o vasos y que están unidos por un cable y el cable lo tensan y hay una persona hablando de un lado y otra persona escuchando del otro. Ajá. Y es como eso. Sí, sí, el sonido se propaga a través del cable. El toque ahí es que el sonido se propaga muy bien a través del cable. Entonces uno puede hablar a un volumen que no se escucharía a través de aire, que a través del cable sí se escucha. Y lo escucharía, digamos, en el mismo tono de voz de la persona, digamos, a como yo escucho a la otra persona. Buena pregunta, no tengo idea. Es que yo nunca he hecho el experimento. No sé si alguien aquí lo ha hecho. Sí, para ver si la persona suena diferente. Eh, no tengo idea, a decir, a serte honesto. Yo creo que se escucharía igual. Y la razón por la que yo creo que se escucharía igual, pero puedo estar equivocado, es la siguiente. Yo transmito mi voz a través de aire, que tiene una frecuencia, y luego pasa por el cable. El cable tiene otra frecuencia. Pero del cable no va directo a tu tímpano. Del cable vuelve a aire, vibra aire, y el aire ya llega a tu tímpano. Por eso creo que la terminas escuchando igual, porque escuchar la frecuencia del sonido en aire, no en cable. Ahora, si algo pasa en el camino, no sé, digamos. Pero ocuparía ver. Bueno, les estaba diciendo que... Ah, bueno, voy a ver el chat. Tiene sentido, gracias. Ok. Les estaba diciendo que la velocidad del sonido tiene diferentes rapideces en diferentes medios. Aquí les doy una tablita con diferentes rapideces. Entonces, vean qué rápido va en sólidos. Estamos hablando de que en aluminio viaja 5 kilómetros por segundo. Eso es absurdo, ¿verdad? 5 kilómetros por segundo. En vidrio también, cosas así. En agua viaja 1,5 kilómetros por segundo. En gases viaja más lento. En aire depende del aire. Aire a 0 grados viaja a 331 metros entre segundo y aire a 100 grados viaja a 387. En general, ustedes pueden usar esta fórmula, que la rapidez del sonido es 331 más 0.6 por la temperatura en grados Celsius. Esto les va a dar la rapidez del sonido a diferentes temperaturas. Entonces, eso es algo que yo les puedo pedir. Si la temperatura del ambiente es tanto, encuentre la velocidad del sonido. Ahora, esta ecuación es muy aproximada. No sirve siempre. Para temperaturas muy extremas o temperaturas muy frías, esta rapidez es equivocada. Una mejor fórmula, una fórmula más exacta es esta de acá. Que igual todo sano. Yo les puedo dar esa fórmula que no importa, porque igual lo que tienen que hacer es despejar, lo que tienen que hacer es evaluar
la temperatura, ¿verdad? Entonces, no importa si la evalúan en una fórmula más fácil o más difícil, igual eso, de eso se encarga la cálculo. Entonces, yo les doy una temperatura y ustedes la pueden meter acá y les va a dar la velocidad en diferente, según la temperatura. La velocidad del sonido en el aire varía según la temperatura. Ese es el toque. Según esta fórmula. ¿Alguna pregunta? Todo bien. Si no hay preguntas, Y todo bien. perfecto. Pero lo último que dijimos es que la rapidez del sonido en el aire varía según la temperatura y podemos usar esta fórmula para saber las diferentes velocidades según la temperatura en la que vamos a trabajar. Ahora, ustedes también sabrán, porque ustedes son... No tengo ninguna persona... Sí que pregunta más. Sino, obviamente no tengo una persona sorda en la clase, si no ya me habría enterado. Me hubiera comentado de alguna forma porque mi clase la doy hablada. Sí, aquí, aquí creo que puedo dar por hecho que no tengo una persona sorda. Entonces ustedes tienen la experiencia de que otra cosa que le pasa al sonido es que entre más lejos estoy de la fuente del sonido, ¿qué pasa? Se atenúa. Se atenúa, Apaga. suena menos y menos fuerte, ¿verdad? Definitivamente, suena menos y menos fuerte, se escucha menos, correcto. Ese concepto tiene que ver con intensidad. La intensidad del sonido. Con cuánta energía se vibran los tímpanos de sus oídos es lo que indica qué tan fuerte suena. Hacer vibrar el aire y hacer vibrar sus tímpanos requiere energía. Cuánta energía se usa va a determinar eso. Entonces, hay un concepto que se llama intensidad, que es básicamente potencia. ¿Se acuerdan de potencia? Que eran watts. Era energía entre tiempo. Es potencia, la potencia del sonido, los watts del sonido, porque es energía, sobre área. Eso es intensidad. Es intensidad de energía en general, pero también sirve para el sonido, potencia entre área. ¿Por qué eso es relevante? Porque cuando estamos hablando de una fuente puntual, como una fuente ahí, un punto que está emitiendo sonido, un objeto que está pequeño que está emitiendo sonido, y ese sonido se propaga en todas direcciones, toda esa energía se propaga a lo largo de una esfera que va creciendo en el espacio, ¿verdad? El sonido, las ondas sonido, las ondas sonoras empiezan en un puntito y se empiezan a propagar así. Cada vez se empiezan a propagar más y más en el espacio, formando una esfera que cada vez se hace más grande. Lo que quiere decir que el área de aplicación es el área de una esfera. No espero que se sepan esto de memoria, les cuento. El área de una esfera es 4pi por r al cuadrado. Entonces, cuando es un objeto que está emitiendo sonido, la intensidad es la potencia entre 4pi r al cuadrado. Donde r es la distancia. ¿Qué tan lejos estás de la fuente? ¿Tiene sentido esto? ¿O tiene alguna pregunta? Sí tiene sentido, pero nada más como para saber, en la vida real sí es así, como una esfera. Porque digamos, si yo, por ejemplo, hablo, yo direcciono mi voz hacia un lugar. Sí, vos dirigís tu voz hacia un lugar y definitivamente la parte detrás tuyo tiene la contraparte de que la voz primero tiene que pasar por tu cuerpo y luego extenderse por detrás de tu cara, digamos. Y definitivamente la geometría de tu boca ayuda a que más fácilmente el sonido pase eh, por tu boca, que es aire, versus por el sólido. Habiendo dicho todo eso, por más que vos dirijas tu sonido
en una dirección, gente detrás tuyo te escucha. Y entre más duro lo decís, más duro lo escucha la gente detrás tuyo. Digamos, definitivamente no es, para un ser humano no es una esfera perfecta, pero sí se propaga en todas direcciones. Entonces sigue siendo una buena aproximación. Ok. Vean, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que entre más lejos, ¿cuál es la intensidad de sonido con la que escucho? Depende de qué tan lejos estoy. Entre más lejos estoy de la fuente, menos es la intensidad que llegarán a mis oídos. Y por ende escucharé el sonido más bajito. Eso es lo que quiere decir esta fórmula. En general, se puede usar esta fórmula de acá, donde, digamos, si hay una cosa, un ser humano hablando, por decir algo, o una fuente de sonido, y tengo un objeto a una distancia, tengo una persona escuchando a una distancia R1, aquí hay una persona, y tengo otra persona escuchando a una distancia R2, esta persona va a escuchar más duro a una intensidad I1 y esta persona va a escuchar más bajito a una intensidad I2. Esas dos personas cumplen esta ecuación. Que I2 entre I1 es igual a R1 entre R2 al cuadrado. Eso es interesante. La razón por la que eso es interesante es porque podemos ver cómo se reduce la intensidad. Si yo duplico la distancia, por ejemplo, digamos que esta persona tiene una distancia de 10 metros. Y esa persona tiene una distancia de 20 metros. Metamos eso en una ecuación. R2 es 20 metros y R1 es 10 metros. Entonces, si meto eso en la ecuación, I2 entre I1 va a ser 10 metros entre 20 metros, todo al cuadrado. 10 entre 20, eso queda un medio. Espero que estén de acuerdo conmigo de eso. Y un medio a la 2 es un cuarto. ¿Eso qué quiere decir? Que I2 entre I1 es un cuarto. Si paso el I1 a multiplicar, entonces queda lo que tengo acá. Que I2 es I1 entre 4. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para que vean lo siguiente. Si yo duplico la distancia, la intensidad se reduce en un factor de 4. Duplicar la distancia me divide entre 4 la intensidad. Por eso es que muy rápidamente yo dejo de escuchar las cosas. Entre más lejos voy. Si paso de 10 metros a 20 metros, tiene sentido que ya prácticamente no se escuche. No se dividió en 2, se dividió en 4 la intensidad de sonido. ¿Todo bien con eso o alguna duda? Esta gráfica me encanta. Es de mis gráficas favoritas. No sé. Ese pájaro siempre me da risa. Pero básicamente esto tiene que ver con intensidad de sonido, como les dije, intensidad sonora. Entonces, en una onda, lo que me indica qué tan duro o qué tan bajito suena es la amplitud. La amplitud es la que está relacionada con la intensidad de sonido, la intensidad sonora. La intensidad más baja que es capaz de escuchar un ser humano es la de 10 a la menos 12. Ese es el umbral de audición. Intensidades más bajas que eso no se pueden escuchar. De nuevo, ese es un número optimista. Si tienen más de 30 o más de 40 años, es posible que ya esta intensidad sea muy bajita para escucharla. Yo probablemente ya no escucho una intensidad así de baja, pero es como un umbral común, digamos. Y está el umbral de dolor. El umbral de dolor es qué tan intenso tiene que ser un sonido para que ya duela de lo duro que suena. Eso es 1 watt entre metro cuadrado.
1 watt entre metro cuadrado es el umbral de dolor. ¿Por qué una P? Por el inglés, que es pain, ¿verdad? Ahora, esta escala de 10 a la menos 12, que es el umbral de audición, a 10 a la 1, es una escala muy difícil de entender. Por eso es que se usan los decibeles. Los decibeles es lo que usamos para agarrar esta escala, desde apenas lo que puedo escuchar hasta el umbral de dolor, de una forma que tenga más sentido, que sea más intuitiva para el ser humano. Entonces vean, la fórmula es la siguiente. La cantidad de decibeles, si yo tengo un sonido con una intensidad I, entonces la cantidad de decibeles es 10 por el log de esa intensidad entre la del umbral del sonido, que siempre es el mismo número, entre la del umbral del sonido. Esto me da la cantidad de decibeles. Entonces, vean qué pasa cuando meto 1 watt entre metro cuadrado. Si meto 10 por el log de 1 watt entre metro cuadrado, y abajo va el del sonido, me da 120 decibeles. Eso quiere decir que en términos de decibeles, 120 decibeles es el umbral del dolor. A partir de 120 decibeles debería doler de lo duro que suena el sonido. Y el umbral de sonido quedan 0 decibeles. Si ustedes meten aquí el umbral de sonido, el 10 a la menos 12 watts, les va a dar 0 decibeles. Entonces 0 decibeles es que ya no se puede escuchar por seres humanos. 120 decibeles es que ya duele. Y de ahí todo lo que está en el medio. ¿Alguna duda con eso? ¿Sabe meter el lock en la calcu? Revisen sus calcus, que vean bien dónde está el lock. Nada más por si acaso, las calcus grises ya tienen lock, ¿verdad? Las calcus grises ya tienen el lock escrito. Las calcus negras lo que tienen es este lock con una base. Pero vean que, ya les digo, ¿dónde está eso? ¿Lo perdí? ¿Dónde está? Hay un lugar donde está el lock. Acá. Vean que acá dice lock, solo lock. Entonces, si ustedes tocan el Shift, que es ese color, Shift y ese botón que tiene el lock, ya les sale el lock bonito, que es el que tienen que usar para decibeles. Y las calcus grises ya tienen el lock ahí puesto, ¿verdad? Aquí les doy como una lista de rangos. Entonces, digamos, un murmullo deberían ser como 20 decibeles. Una biblioteca como 40, a menos que sea el tercer piso de la Carlos Monge. Esa fijo es el doble. Estoy molestando, pero sí, a veces alguna gente habla duro ahí. Una conversación. Probablemente mi voz en este momento, a menos que esté gritando, mi voz en este momento debería estar en 60 decibeles. Las ciudades en 70, una fábrica en 80, ya que estamos hablando de cosas muy duras, el subterráneo. Bueno, aquí, bueno, imagínense en el tren del Incofer, un taller de maquinaria 100, una banda de rock con amplificadores 110, y aquí es cuando uno está escuchando durísimo, que, ¿verdad? Una perforadora neumática 120, y ya cuando estamos hablando del despegue de un avión, o el lanzamiento de un cohete, si vos estás fuera del aeropuerto como trabajando ahí, tenés que tener audífonos, no te queda de otra, digamos, si querés preservar tu capacidad auditiva. Ahí ya aparece el umbral del dolor. De todas formas, vean que sonido, exposición continua, sonidos mayores de 90 decibeles puede afectar el oído. Entonces, estar constantemente bajo
bajo estos sonidos sí puede afectar, digamos. Aquí les muestro. Esa es una gráfica interesante por si quieren saber. Es como, es como cuánto tiempo tienen que estar continuamente expuestos a un sonido para que les haga daño. Entonces, digamos, un sonido de 80 decibeles, como un restaurante ruidoso, un tránsito cargado o así, tendrían que estar escuchándolo por 10 horas seguidas para que les haga un daño en el oído. Una motocicleta o una fiesta muy ruidosa, ya menos de 8 horas. Ya cuando hablamos de 100 decibeles, menos de 2 horas. Audífonos o estéreo a todo volumen o un concierto de rock, ya 30 minutos es suficiente para ir dañando el oído. A todo volumen, ¿verdad? Menos volumen y depende de qué decibel están escuchando. Clubes de baile, autoestéreos, 15 minutos. Ya estamos hablando del umbral del dolor. Juegos ruidosos de computadora, no sé a qué se refieren, voy a ser honesto. Eso suena demasiado arbitrario. Pero bueno, aquí es solo 130 decibeles, lo ponen en menos de 15 minutos. Y si se están pasando los 140 decibeles, como la explosión de un disparo, cualquier sonido así puede afectarte el oído. Aquí dicen, la pérdida del oído puede ocurrir por unos cuantos disparos de un cañón de alto calibre, si no se tiene la protección adecuada. Y sí, eso es básicamente. Eso es lo que entra en el examen, lo que vimos el martes y lo que vimos hoy. ¿Alguna pregunta antes de entrar a ejercicios? Todo sano. Entonces, hagamos un par de ejercicios para ir practicando esto. Empecemos con este. Uno muy rápido. Dice, la rapidez del sonido en el aire en un día de verano es de 350 metros. ¿Cuál es la temperatura del aire? Para esta fórmula, ¿verdad? Hay que usarla de velocidad en función de temperatura. Voy a enseñarles a despejar ambas fórmulas para que sepan cómo hacerlo, ¿verdad? Empecemos con esta, que es la fácil. Ay, aquí están las fórmulas. Empecemos con la primera. Tengo la velocidad y ocupo despejar la temperatura. Entonces, de aquí es bastante directo. Primero el 331 está sumando, lo paso a restar. Y luego el 0.6 está multiplicando, lo paso a dividir. Y ya, voy a evaluar los 350. Y eso me va a dar la temperatura en grados Celsius. Voy a meter eso en la calco. Igual eso lo tengo por aquí. Voy a buscarlo. Aquí lo tengo. Eso da 31.67 grados. Grados Celsius. ¿Alguna pregunta? Ok. Vean la otra fórmula para que vean cómo se despejaría. Tengo esta fórmula, ¿verdad? Y ocupo despejar la T. No está tan obvio, ¿verdad? ¿Cómo despejarla?
Lo primero que voy a hacer es pasar el 331 a dividir. Una vez que lo paso a dividir, tengo esta raíz. ¿Alguien me dice cómo puedo eliminar la raíz? Ocupo eliminar esa raíz. ¿Cómo la puedo eliminar? Elevando la velocidad al cuadrado. Elevando a ambos lados al cuadrado. Elevando a la 2. Correcto. Si yo elevo ambos lados a la 2, de este lado queda así. Y de este lado se me va la raíz. Elevar una raíz al cuadrado me deja solo lo de adentro. Y ya esta ecuación, a ver, no está regalada, pero ya está más asible, ¿no? Ya está más realizable. Este 1 está sumando, lo puedo pasar a restar. Lo paso a restar. Ok, ya el TC está casi despejado. El 273 está dividiendo. Lo voy a pasar a multiplicar. Lo paso a multiplicar. Esto de aquí. Oficialmente he despejado la temperatura. Ocupo que ustedes sepan despejar esta fórmula entonces, porque puede entrarles en el examen, para que lo tengan presente. Voy a meter la velocidad que me dijeron aquí. Me dijeron 331. Sí, era 331, me dijeron. No, me dijeron 350. Me dijeron 350, entonces 350 entre 331 al cuadrado menos 1. Puedo meter todo eso en la calco y me va a dar como 32.24 grados Celsius. ¿No se podría usar la otra? Depende. Yo les puedo pedir que usen una o la otra. Yo les puedo, de hecho, puedo pedirles que usen ambas para que comparen los resultados y me digan qué tan diferentes son. Eso es un ejercicio. Por ejemplo, vean que con una dio 31.7 y con otra dio 32.24. La de la raíz es más correcta. La de la raíz da mejor. Eso quiere decir que más bien la otra se equivocó por poco, se equivocó como por 0.6 grados. Pero sí, yo les diré cuál usar para que lo tengan presente, pero les recomiendo saber despejar eso. Porque les puedo pedir usarla. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vayamos a decibeles. Dice, inciso A. Si la potencia de una fuente de sonido se duplica, si se duplica la frecuencia de sonido, el nivel de intensidad se incrementa, se duplica o disminuye. ¿Por qué? Eso está raro. Pero es una pregunta que no viene respecto a la materia. ¿Siempre hará una tarea o trabajo con valor? No, no creo hacerlo. Igual, veamos cómo les van los siguientes exámenes. Tal vez no se ocupe, pero lo dudo, honestamente. Pero bueno. Ujú. Bueno. Básicamente la pregunta es si yo duplico la potencia del sonido, si los decibeles se duplican. Entonces voy a escribir la fórmula de decibeles. Es esta. Si hay un 10, ¿verdad? Déjame ver. 10 por el logaritmo de esto.
Esa es la fórmula. La pregunta es, si yo duplico la intensidad del sonido, ¿se duplicarán los decibeles? La respuesta es que lo más probable es que no. Vean que la fórmula está en un logaritmo. Es vara, seamos honestos, es mentira que duplicar la intensidad va a hacer que eso también se me duplique. Y eso es algo muy interesante del sonido. Y vean que también funciona, también aplica para los bombillos. Si ustedes tienen un bombillo y luego pasan a tener 2 bombillos, el cuarto no está al doble de brillante. El cuarto solo se siente medianamente más brillante. No sé si han tenido esa experiencia. Que si tienen un bombillo, prácticamente tienen que poner como otros 3 para que ya se sienta más brillante el cuarto. Es porque es lo mismo, es una onda que se esparce de esa forma. Igual, si tengo un estéreo, ahora tener 2 estéreos no me hace que el sonido sea el doble de fuerte. Si un estéreo suena a 60 decibeles, no es que pongo otro a 60 y ya estoy en el umbral del dolor a 120 decibeles. Así no funciona. Así es lo normal, digamos. Entonces, la respuesta de la primera pregunta es, si yo duplico la intensidad a una cierta distancia, ¿se incrementa, se duplica o disminuye? Entonces yo voy a poner se incrementa, pero no se duplica. Nada más para que sepan. Luego dice, ¿cuáles son los niveles de intensidad a una distancia de 10 metros desde fuentes de 5 y 10 watts respectivamente? ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo, tengo una fuente de sonido, pensemos tal vez en un estéreo. Tengo un estéreo, ¿verdad? Que está emitiendo sonido. Y tengo una persona que está escuchando a 10 metros. Y tengo 2 opciones. Que quiero saber cuántos decibeles escucha la persona cuando la potencia son 5 watts y cuando la potencia son 10 watts. Y vamos a ver cuánto cambian los decibeles. Veamos a ver si se duplica, si no se duplica, lo que sea. ¿Verdad? Ese es el toque. Entonces, los decibeles para los decibeles ocupo la intensidad, pero no la tengo, tengo la potencia y la distancia. Pero vamos bien, vamos bien. Eso, vean que con la potencia y con la distancia puedo sacar los decibeles. Aquí está. Entonces voy a ponerlo acá. Puedo sacar la intensidad, perdón, con la potencia y la distancia. Entonces voy a sacar las 2 intensidades. La primera intensidad es cuando la potencia es de 5 watts. Eso sería 5 watts sobre 4pi por 10 metros al cuadrado. Si meten eso en la calcu, eso da 3.98 por 10 a la menos 3. Y la otra intensidad sería con la potencia de 10 watts. Y eso sería como 7.96 por 10 a la menos 3. Las unidades son watt entre metro cuadrado.
Profe, es que me perdí un poco. Esa A en la fórmula que es, esa A es área, pero no estamos usando esto, estamos usando solo esto de acá. Estamos usando que la intensidad es P sobre esto. Esa A es área, pero digamos, ya estamos diciendo que para fuentes puntuales, para fuentes que propagan sonido en el mundo real, el área es esto. Entonces ya usamos esta fórmula tal cual. Esa es la idea. Vamos. Ya tengo las dos intensidades. Con las dos intensidades puedo sacar los decibeles. ¿Cómo se sacaban? Se sacaban con 10 por el log de la intensidad entre la del umbral del sonido, que es del mismo valor siempre. La del umbral del sonido siempre vale lo mismo. 10 a la menos 12. Entonces, para el primero, meto la intensidad que acabo de sacar, la de 3.98. Y metiéndose en la calco, ya les digo cuánto da. Da 10 por el log de esto. Da 96 decibeles básicamente. Y veamos el otro. El otro sería con la otra intensidad que obtuvimos. Que es el doble de intensidad, ¿verdad? Veamos cuántos decibeles me da con el doble de intensidad. Si este me dio con 96 decibeles. Meto el doble de intensidad. Y si meto el doble de intensidad, ¿cuánto me va a dar? Ya les digo cuánto. 99 decibeles. Me cambió en 3 decibeles. El duplicarle la potencia al parlante. Eso es a lo que yo voy. Poner 2 parlantes, duplicar la potencia, no duplica qué tan duro suena. Parecido a los bombillos. Subió de 96 a 99. ¿Alguna pregunta? Ok. Si no hay preguntas, este ejercicio no lo quiero hacer porque ese ejercicio hay que usar conceptos de cinemática porque hay que ver la distancia con el tiempo y la velocidad, digamos. Pensemos. O tal vez lo puedo cambiar un poco. No, no, la verdad es que creo que sí se puede hacer bien. Véanlo para que se den una idea. Dice lo siguiente. Una persona sostiene un rifle horizontalmente y lo dispara hacia un blanco.
Entonces, tengo una persona. La persona tiene, no sé, un rifle, lo que sea. Y está disparando hacia un blanco en específico. La bala tiene una rapidez inicial de 200 metros entre segundos. Y la persona escucha que la bala golpea el blanco un segundo después de que se disparó. Dura un segundo en escuchar. La temperatura del aire es 72 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la distancia al blanco? Ocupo saber la distancia al blanco. Este es el toque que lo hace interesante. Este es el toque. Vean. Empecemos con un repaso muy rápido de cinemática. La velocidad es constante. Entonces, a velocidad constante yo puedo decir que distancia es rapidez por tiempo. El tiempo de la bala en pegar al blanco. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo de la bala en pegar al blanco es la distancia entre los 200 metros entre segundo, que es a lo que viaja la bala. ¿Tiene sentido? ¿O hay alguna pregunta con eso? ¿Cómo sabríamos que la velocidad es constante? Yo se los digo. En este caso, una bala es bastante constante. Entonces, sabemos que es constante. Ok. Vean lo que dice el enunciado. La persona escucha que la bala golpea el blanco un segundo después de que se disparó. ¿La persona escucha la bala apenas toca el blanco o no? No, porque duraría un tiempo en propagarse el sonido. Exacto. Ese es el toque. Ese es el toque que yo quiero que ustedes, que ocupo que veamos aquí. Ese es el tiempo que dura la bala en llegar al blanco. Una vez que la bala llega al blanco, ahora el sonido se empieza a propagar de vuelta hasta que la persona lo escucha. Todo ese proceso de bala, blanco, sonido es lo que dura un segundo. Porque ahora el sonido va a ser la misma historia. El sonido va a viajar a la velocidad del sonido. Entonces, el que también es constante. Distancia, el sonido va a su propia velocidad y le toma un tiempo t. Le va a llamar t sonido. Entonces, al sonido le toma un tiempo en recorrer esa distancia a esa velocidad. ¿Cuál es la velocidad del sonido? Tengo que averiguarla. Aquí está la temperatura. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a averiguar la velocidad del sonido. La temperatura son 72 Fahrenheit, ¿verdad? Ya no me interesa mucho evaluarlo de temperatura. Entonces, si lo meten en una cosa para pasarlo a Celsius, van a encontrar que esos son 22.22 Celsius. Ahora sí, tienen la temperatura en Celsius. Vamos a usar la lineal. Vamos a usar esta. Entonces, puedo meter la temperatura en Celsius. Y eso me va a dar la rapidez del sonido. La rapidez del sonido es como 344.3. Entonces, el tiempo que dura el sonido es la distancia sobre esa velocidad. Ese es el tiempo que dura el sonido en pasar desde la bala hasta la persona. Y de la persona y la bala le toma ese tiempo.
Entonces, aquí está la moral. Voy a mover esto a un lado. ¿Cuál es la moraleja de la historia? La persona dura un segundo desde que escucha, perdón, toma un segundo desde que dispara a escuchar la bala pegar el blanco. Lo que quiere decir que si sumo el tiempo que toma la bala en llegar al blanco y el tiempo del sonido en devolverse, ¿cuánto suman esos dos tiempos? Según esto, ¿cuánto suman estos dos tiempos? Un segundo, correcto. Un segundo. Un segundo desde que disparo a que la bala toque el blanco, que ese es el tiempo de bala, a que el sonido llegue de vuelta a la persona. Entonces, esos dos tiempos suman un segundo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estas dos cosas que evalué, el D sobre 200 y el D sobre el 344, esto tiene que sumar un segundo. Listo. Oficialmente, puedo despejar la distancia. ¿Cómo voy a despejar la distancia? Voy a sacar la factor común. La acabo de sacar a factor común. Y ahora voy a pasar ese paréntesis a dividir. Entonces queda todo este desastre. Pero todo este desastre ya me va a dar la respuesta. Y la respuesta es que la distancia es de 127 metros. Si yo disparo un blanco a 127 metros, con este rifle toma un segundo en que toque el blanco y que ya lo escucho. Muy, muy, muy rápido. ¿Alguna pregunta? Ok. Eso es todo. Ya vimos cosas de ondas y vibraciones, lo de las frecuencias, vimos lo de velocidad de propagación el martes, con longitud de onda puedo calcular y con frecuencia puedo calcular velocidad de propagación, vimos lo de los armónicos, vimos lo de las longitudes y con eso saber la longitud de onda del primero, segundo, tercer armónico, y vimos lo de velocidad del sonido con temperatura y lo de decibeles. Eso es lo que entra en el examen. Sí, sí voy a dejar ejercicios de práctica de ambos capítulos. Son 2 capítulos. Se los voy a mandar en ese momento por Telegram.